¿Algo? Buen Sí, día. algo. Porque sí sería. Me olvidó decirles eso la clase pasada, que sería importante que repasen esa parte para poder entender la función. Pero bueno, es una función nueva que por suerte tiene una derivada sencilla y una integral más o menos sencilla. Así que dentro de todo no tendría que ser tan complicada, ¿sí? Después se viene la función exponencial. Función logarítmica, esa vemos hoy. Y ya estamos llegando al parcial. ¿Cómo van? Para el parcial. ¿Han rendido el cuestionario? A ver. Sí, Sí, profe. ¿Y qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Han aprobado? ¿Sí? sí. Bien, buenísimo. O sea que vamos bien supuestamente para el parcial. Bueno, veamos. Hoy nos toca entonces hacer varios ejercicios de función logarítmica. ¿Sí? ¿Han visto la gráfica de la teoría? Más o menos. ¿Se acuerdan cómo es la gráfica de la función logarítmica? ¿Han ido a la teoría? ¿No? Bueno, les cuento. Eh, a ver, me parece que se han dormido y no han ido a la teoría. Ah, sí la vimos. Bien. Bien, muy bien. Igual la vamos a repasar porque el primer ejercicio es para justamente esbozar la gráfica a partir de la gráfica de la función logaritmo. La función que definimos como base es la función logaritmo neperiano. ¿Se acuerdan que base tenía el logaritmo si es logaritmo neperiano? Era base, Pase. totalmente, base. Uy, bien. Base, exactamente, así es. Y eh, en este caso, el ejercicio 1 nos pide que grafiquemos, esta es la función f, función de base, y nos pide que grafiquemos una función que yo le voy a llamar g, a partir de la función del logaritmo neperiano, que es igual a logaritmo neperiano del valor absoluto de x. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es graficar esta. ¿Quién se acuerda cuál es el dominio de la función logaritmo neperiano? ¿Qué valores puede tomar x si está en el argumento de un logaritmo? Mayor a cero. ¿Y al infinito? Exactamente, mayores que cero, mayor estricto que cero, de cero a infinito. Muy bien. El dominio de la función logaritmo neperiano en general es de cero a infinito. ¿Está bien? En este caso, al agregarle un valor absoluto, ¿cómo se va a modificar eso? Que ¿Quién se sea imagina? distinto de cero. Exactamente. El dominio en este caso de nuestra función g, como al agregar el valor absoluto, acá voy a poder reemplazar números negativos porque esto se va a volver positivo, va a ser cualquier valor excepto el cero. O sea, todos los reales excepto el cero. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bien. Bueno, vamos a graficar. Para graficar la función logaritmo, que me dicen que ya le hicieron en la teoría, siguen llegando, estoy apurado. Buenas a los que recién llegan. Buenas. Es que además encima demoran un ratito en conectarse cuando yo los acepto. Pasa un ratito y recién se conecta. Buen día, profe. Buen día. Bien. Bueno, les cuento a los que van llegando, sí que hoy vamos a trabajar con la función logarítmica y que estamos viendo el primer ejercicio. El 1 y el 2 están relacionados con esta función g que está acá. Y en el primero es para conocer la gráfica del logaritmo. A partir de la gráfica de la función logaritmo neperiano de x, vamos a graficar la de la función g, que es logaritmo neperiano del valor absoluto de x. ¿Sí? Para graficar la del logaritmo neperiano, esa ya a partir de hoy tiene que ser una gráfica conocida. ¿Sí? Así como conocen la parábola, como conocen la recta, la logaritmo neperiano de x tiene que ser una función de gráfica conocida. Podemos hacer una pequeña tablita y hay dos valores importantes en la función logaritmo, que es cuando la función nos da cero,
Que cuando el logaritmo da 0. ¿No? Cuando es igual a 1. El argumento es 1. Exactamente. El logaritmo da 0 cuando el argumento es 1. Entonces ese va a ser, cuando x vale 1, el logaritmo neperiano de 1 vale 0. Entonces ese va a ser el primer valor importante de la tabla, ¿sí? Cuando x vale 1, la función logaritmo, si no está multiplicada por nada, vale 0. Y el otro valor importante es cuando nos da 1, ¿sí? Que si el logaritmo neperiano tiene base e, ¿cuánto tiene que valer x para que el resultado me dé 1? Del logaritmo. Exactamente, tiene que valer e. ¿Está bien? Si x vale e, el logaritmo neperiano de e, como la base coincide con el argumento, nos da 1 ahí. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Se entiende? ¿Hay alguien que no ha seguido la teoría y no se acuerde del logaritmo como para que... o me van siguiendo bien? Sí, profe, se entiende. Bien, buenísimo. Vamos bien, profe. Bien, perfecto. Bien. Repasen por las dudas el logaritmo neperiano por acá, así que bien. ¿Cuánto mide? Si esto es 1, acá está el 2. ¿Se acuerdan cuánto mide E? Bueno, acá está el 3. 2,71 aproximadamente. Exactamente, casi cerquita del 3 va a estar, ¿sí? Entonces, cuando x vale E, la función vale 1. Y con esos dos puntitos importantes ya podemos graficar la función logaritmo neperiano. Cuando x vale 0 no está definida, pero se aproxima a menos infinito. Tiene una asíntota vertical en el eje Y. Y la gráfica es algo así. ¿Sí? Entonces, los puntos importantes son cuando vale 0 la función, cuando vale 1, y que se acuerden de la asíntota. Y con eso ya podemos hacer la gráfica. ¿Está bien? Esa sería F. Y ahora queremos graficar la G, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia en la G? Que ahora tengo el valor absoluto de X. Entonces, los valores negativos que antes no podía tomar, ahora sí los puede tomar la función. ¿Está bien? Entonces, también podemos hacer una tabla con valores para mostrar eso. ¿Les parece? Sí. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer X y va a ser G de X igual al logaritmo neperiano del valor absoluto de X. En los valores que ya la conocíamos a la función, que son positivos, ¿qué va a pasar con la función G cuando X vale 1? Es 0. Exactamente. Sigue siendo lo mismo y sigue valiendo 0. Y cuando X vale E, o sea, por acá también pasa la sigue valiendo 1 porque sería el logaritmo neperiano del valor absoluto de E, que es lo mismo que el logaritmo neperiano de E, y sigue valiendo 1. ¿Qué es lo que va a cambiar? Ese puntito también está entonces en la función, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Es como que se refleja la gráfica para el eje Y. Exactamente. Ahora voy a poder tomar el menos 1. Y cuando X valga menos 1, me va a quedar el logaritmo neperiano del valor absoluto de menos 1, que va a ser lo mismo que el logaritmo neperiano de 1. Entonces, los puntitos simétricos con respecto al eje Y se van a mantener. Uy, creo que el espacio me quedé corta. Y cuando este va a ser 2 y este va a ser 3, y acá va a estar la E. Y cuando valga menos E la X, ¿cuánto me va a dar? 1. Exactamente. Cuando X vale menos E, me queda el logaritmo neperiano de... ¿Está fácil o no está fácil? Y eso me da 1. Entonces, muy bien. Como había dicho... ¿Quién ha dicho? Sí he visto, pero ya no me acuerdo. Yo, profe. Bien. Es como un espejito con respecto al eje X. Pero esta parte también es parte de la función G.
La parte positiva para los x positivos se mantiene, y ahora todo lo que sea para los x negativos, ¿sí? Va a coincidir con los valores que coincidían para los positivos. Por eso es como un espejito con respecto al eje Y. ¿Se ve o no se ve? Sí, profe. Bien, buenísimo. ¿Está fácil? Entonces, par, profe. Exactamente. ¿Por qué? Porque tengo el valor absoluto acá y sabemos que el valor absoluto de menos x es igual al valor absoluto de x. Podríamos haber hecho el análisis de la paridad, pero en este sí se puede hacerlo también a través del análisis de la paridad. Pero me parece que sale fácil con dándoles valores, ¿o no? También, pero yo decía para, capaz que Sí. no sirve para calcular integrales después. Sí, en este caso solo por el valor absoluto es par, pero el logaritmo neperiano, que era el azul, bueno, la roja sería la g. La g sí es par, pero porque tiene el valor absoluto. Si fuera solo la función logaritmo normal, esa no es par. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿qué es lo nuevo para que conozcan? La gráfica azul, la gráfica de la función logaritmo. Y a partir de esa gráfica podemos hacer todas las traslaciones que conocían de cálculo 1. Vamos a volver un poquito de cálculo 1 hoy, ¿sí? Vamos a hacer un par de cositas de cálculo 1. Pero esta sí o sí la tienen que conocer. Puntos importantes, donde vale 0 y donde vale 1. Esos son los puntos importantes. Y después que tiene la asíntota horizontal, donde el argumento se anula, que para la principal es cuando x vale 0. Pero bueno, va a depender de la función con la que trabajemos acá. ¿Está bien? Ahora, ¿ha quedado clara la gráfica, chicos, del logaritmo? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Después nos va a servir para calcular áreas y volúmenes y todo lo que ya hemos visto, sí, pero en un principio la tenemos que conocer. Y el punto 2D también está relacionado con el mismo ejercicio, ¿sí? Pero dice, encuentre la ecuación de la recta tangente. Ay, pensaba que no había puesto a grabar. Dice, encuentre la ecuación de la recta tangente a cada una de las curvas en el punto de abscisa 1. Entonces, ya conocemos la función, ya conocemos la gráfica, ya conocemos el dominio, ¿sí? ¿Cuál es el rango? Ya que estamos. De la función logaritmo. Todos los reales. Los reales. Todos los reales, sí, así es, son todos los reales. Muy bien. Y ahora vamos a conocer la derivada. Tenemos que conocer la derivada y después cómo la integramos. Y ya con eso andaríamos con todo, creo, de la función logaritmo. Bien. ¿Puedo borrarse las gráficas? Sí. Bien. Profe, esa función no es par, ¿cierto? La G sí, pero la F, la logaritmo neperiano, esa no. Pero la G sí, Gracias, gracias. con el valor absoluto. Bien. El ejercicio 2 es para trabajar con la misma función G y para poder aprender la derivada. No la tenía que haber borrado la F, ya la escribo de nuevo. ¿Sí? Entonces, F, tal que F de X igual a logaritmo neperiano de X. ¿Por qué? Porque lo nuevo es la derivada del logaritmo neperiano. ¿Cuál es la derivada del logaritmo neperiano? 1 sobre X. Exactamente, muy bien. Entonces, si nosotros tenemos f', si f es logaritmo neperiano de x, entonces f' de x es 1 sobre x. ¿Está bien? Bueno, y ahí vale la regla de cadena. Si tuviera el logaritmo neperiano de algo más, sería 1 sobre ese algo por la derivada de eso. ¿Está bien? Entonces, en este caso, queremos la ecuación. Volvemos a cálculo 1. ¿Quién se acuerda cómo era la ecuación de la recta tangente en el punto de abscisa 1? Recta tangente a G, a la gráfica de G, en el punto de abscisa 1. ¿Alguien se acuerda? Y menos f de 1 igual a f' de 1 por x menos 1. Perfecto.
excepto porque estamos trabajando con g, pero no importa, es la idea. Por x menos 1. Muy bien, esa es la ecuación de la recta tangente a la gráfica de g en el punto de abscisa 1. Esta era la pendiente de la... Recta Bueno, tangente. Sí. exactamente, la pendiente de la recta tangente, y este nos da la ordenada del punto, y esta es la abscisa del punto. ¿Está bien? Entonces, la idea es aprender a derivar la función logaritmo. Entonces, esta reglita, acuérdense, la derivada, lo pongamos así, la derivada respecto de x, el logaritmo neperiano de x, esa es la nueva reglita de derivación, y da 1 sobre x. Y entonces calculemos. Sabemos que el punto vale 1. ¿Qué me falta calcular? Bueno, que de 1, ¿cierto? ¿Cuánto sería el logaritmo neperiano del valor absoluto de 1? Sí. Más fuerte. Va. 0. 0, sí. Bien. Ay, no me sale. Con confianza, no me salía. Y ahora vamos a calcular la derivada. Entonces, la función g es esta que está acá. ¿Cómo la derivamos? Es un logaritmo neperiano, ¿cierto? Entonces voy a usar la reglita de derivación del logaritmo neperiano. Pero está compuesta con un valor absoluto. ¿Está bien? Entonces va a haber que aplicar la regla de la cadena. ¿Qué me dice la derivada del logaritmo neperiano? Que la derivada de esto va a ser ¿qué cosa? 1 sobre el valor absoluto de x. Exactamente. 1 sobre el valor absoluto de lo que... Perdón, 1 sobre lo que tenga como argumento. En este caso, lo que tengo como argumento es el valor absoluto de x. Y por regla de la cadena, voy a tener que multiplicar ¿por quién? Por la derivada del valor absoluto de x. Perfecto. ¿Que se acuerdan que la derivada del valor absoluto tenía dos formas? Era o valor absoluto de x sobre x o x sobre valor absoluto de x. Cualquiera de las dos estaba bien. ¿Cuál usarían en este caso? La primera. La primera, La primera. ¿Para qué? para simplificar. Para que se simplifiquen los valores absolutos. Y eso va a ser algo que va a pasar siempre cuando tengamos el logaritmo neperiano de un valor absoluto, ¿sí? Siempre va a pasar lo mismo y vamos a poder elegir para simplificar. Vamos a poder elegir para simplificar. Y entonces, ¿cuánto nos queda la derivada? 1 sobre x. Bien. 1 sobre x. Bueno, entonces, repetimos. La derivada del logaritmo neperiano es 1 sobre lo que tenga de argumento. Si el argumento es x, me queda 1 sobre x. Si el argumento es otra cosa, es 1 sobre lo que tengo, y por regla de la cadena va multiplicado por la derivada de eso. ¿Está re fácil o no? Digamos. Ahora sí. Hasta ahora sí. Está re fácil. Igual avancé un machetito, sí, no para el parcial, obviamente. Un resumen con, ¿qué es lo que sería bueno que tenga el resumen? La gráfica de la función, el dominio, el rango, los puntos importantes, la derivada y la integral, que nos falta ver la integral. Pero con que tengan eso, estaría bien para que puedan hacer los ejercicios. Con ese Por resumen favor, tenemos bien. Sí, esto es fácil lo que viene ahora. y depende del punto de vista. Es relativo. Yo creo que sí. Pero bueno, en realidad es una función nueva, completa, con su derivada y con su integral, así que es mucho. Entonces es bueno que lo vayan estudiando con tiempo. Entonces, nosotros necesitábamos no g' de x, sino g' En menos uno. en 1, en 1. Ah, no tiene un menos eso. No, no tiene.
Es un Ah, primo. me equivoqué con la profe, disculpe. No hay Perdón, problema. perdón. No hay problema. ¿Y cuánto nos daría G' en 1? 1. 1. Uno. Entonces ya tenemos todo para escribir la recta tangente. Sería I menos 0 igual a G' de 1, que es 1, por X menos 1. O sea que directamente, ¿qué me queda ahí? Igual a X menos 1. I igual a X menos 1. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Buenísimo. Bien. Bueno, entonces, repasito. Nos pedía la ecuación de la recta tangente a la gráfica de G en el punto de absciso 1. Ahí me comí un par de palabras, veo. En X igual a 1, ¿sí? Y para eso, muy bien se han acordado de que esta es la ecuación de la recta tangente. Entonces nos faltaba G de 1 y lo nuevo, la derivada del valor absoluto, perdón, del logaritmo neperiano. Eso sería lo nuevo. Pero ya lo vamos a seguir repasando, así que no se preocupen. Este además estaba bastante fácil el ejercicio. ¿Sí o no? Uf, de ¿Ya? más. Bien. Y ahora vamos a hacer el ejercicio, el que sigue. El que sigue sería el 3E. ¿Hasta acá vamos bien, chicos, antes que pasemos? ¿Sí o no? Por mi parte, sí. Sí, profe. Bien, buenísimo. En el ejercicio, esto sí, ha habido varios cambios en el práctico esta vez, porque, para que lleguemos a tiempo, porque la semana pasada no nos alcanzó el tiempo para hacer todo, no sé si se acuerdan. Entonces, ahora hay varios cambios con respecto al año pasado. Uno de ellos es este, que vamos a trabajar con el ejercicio 3E, no es el que se trabajaba antes. Pero igual es fácil. Y el ejercicio 3 completo es para que ustedes practiquen la derivada del logaritmo. ¿Está bien? Entonces necesitamos conocer dos derivadas. Una es la del logaritmo neperiano, que ya la vimos, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer una observación. ¿Cuál era la derivada del logaritmo neperiano de X? 1 1 sobre sobre X. Bien. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos la base y es el logaritmo en base A de X? ¿Cómo es la derivada cuando la base es A? 1 sobre el logaritmo neperiano de A por 1 sobre X. Perfecto. 1 sobre el logaritmo neperiano de A por 1 sobre X. Esto también tiene que estar en el resumen de los que conocen. ¿Está bien? Entonces, cuando la base no es E, sino A, hay que multiplicar el 1 sobre X por 1 sobre logaritmo neperiano de la base. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Es profe. 1 sobre el logaritmo, profe, por la derivada. Sí. Es 1 sobre el logaritmo neperiano de la base por la derivada. Y eso me imagino que sí le han demostrado en teoría, de que si se acuerdan de cambio de base, sale fácil por un cambio de base. ¿Se acuerdan de cambio de base? Sí, que se No, profe, hacía no me una acuerdo de fracción. nada. Exactamente. Si no se acuerdan de cambio de base, bueno, ya la aprenden a esta, pero si no sale fácil por cambio de base. En este caso, en el ejercicio 3E, la función que queremos derivar se llama b corta y es igual al logaritmo en base 3 del logaritmo neperiano de X. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para derivar esto? Primero, es claro que hay una compo. Una composición. Función compuesta. Así es. ¿Cuál es la función exterior?
Logaritmo en base 3. Perfecto, esa es la que vamos a derivar primero. Bien, ¿y qué me dice la derivada del logaritmo en base 3? Si es en base 3 me quedaría 1 sobre... Logaritmo neperiano de 3. Perfecto. Y ahora por 1 sobre ¿quién? Logaritmo natural Logaritmo de x. neperiano de x. Muy bien. 1 sobre el argumento de este logaritmo en base 3, que sería logaritmo neperiano de x. Y ahora, por regla de la cadena, necesito multiplicar además por ¿quién? Esta sería la derivada roja, digamos. Por La 1 derivada sobre x. del logaritmo neperiano de x. Exactamente, por la derivada del logaritmo neperiano, que es 1 sobre x. ¿Me han seguido? A ver, la escribamos con rojo a la derivada del rojo. Y con azul a la derivada. Entonces, esto sería la derivada de la función roja. Es 1 sobre el logaritmo neperiano de la base por 1 sobre el argumento. Y después, por regla de la cadena, multiplicamos por la derivada de la función interior, que sería el 1 sobre x. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. No hay problema. Ahí le respondo a Nicolás. Bien. ¿Y por qué? Bien. Bueno. Bien. En este caso, no sé si lo tienen a mano los ejercicios, pero el ejercicio se decía, determine el dominio de la función derivada en los apartados A, B y C. ¿Sí? Acá no nos pedía para el ejercicio E el dominio. Pero bueno, ¿qué pasa? Años anteriores se trabajaba con otros ejercicios y sí se calculaba el dominio. Así que vamos a calcular el dominio de esta función B y, por lo tanto, el dominio de la función derivada. ¿Está bien? Así, Sí, rápidamente. Rápidamente vamos a calcular, no se preocupen. ¿Está bien? Es una función compuesta, así que vamos a volver a repasar cálculo 1. ¿Cómo sería el dominio de la función B siendo una función compuesta? ¿Se acuerdan? Sería, Sí, en la definición, esa sí, de la composición, exactamente. decía Necesitaríamos, X pertenece de que al x logaritmo pertenezca al natural de dominio del logaritmo neperiano de x. exactamente, Y que el logaritmo neperiano de x pertenezca al dominio del logaritmo de base 3. exactamente. Bueno, le vamos a poner F a la roja y G a la otra. Entonces va a ser F de y le vamos a poner G a la otra. Porque si no, escribir el dominio del logaritmo va a ser medio complicado. Entonces necesitamos que X pertenezca al dominio de G y que G de X pertenezca al dominio de F. ¿Cierto? Sí, profe. Bien. O sea, X tiene que pertenecer al dominio de G, que para nosotros sería el logaritmo neperiano, como muy bien han dicho. ¿Está bien? Y que toda G de X pertenezca al dominio de F. ¿Está bien? Entonces vamos a trabajar con eso. ¿Qué sería que X pertenezca al dominio de G? G es el logaritmo neperiano. ¿Cuál es el dominio de G? Ya lo hemos visto hace un ratito. 0 a infinito. Exactamente. X perteneciente al intervalo 0 infinito. Tal que G de X, o sea, todo el logaritmo neperiano, pertenezca al dominio del logaritmo en base 3. Pero el dominio de cualquier logaritmo es siempre, ¿qué cosa? 0 infinito. 0 infinito. 0 infinito. Exactamente. Entonces, ¿cómo necesitaríamos que sea todo este logaritmo neperiano si tiene que pertenecer al intervalo 0 infinito? Mayor Todo. a 0. Todo eso tiene que ser mayor que 0. Entonces, por un lado, X tiene que ser mayor que 0, y por otro lado, logaritmo neperiano de X tiene que ser mayor que 0. Y de esas dos soluciones encontramos la solución de nuestro dominio. Todo el logaritmo neperiano mayor que 0. Volviendo a la gráfica para que sea más fácil recordarlo.
¿sí? Donde la función logaritmo neperiano es mayor que 0. ¿En qué intervalo? 1 al 1 a infinito. De 1 a infinito. Mayor estricto, así que no hay que incluirlo al 1, ¿está bien? Entonces, esto sería x mayor que 0 y x mayor 1. 1. mayor que 1. Entonces, ¿me ha seguido ahí todos? A partir de 1, la función logaritmo es positiva. Nosotros necesitamos que la función logaritmo sea positiva para poder calcular esto. Por eso necesitamos que x sea mayor que 1. ¿Y cuál sería la solución del dominio entonces? 1 a infinito. Totalmente. Sería de 1 a infinito. El ejercicio no lo pedía, pero bueno, la idea es trabajar un poquito con el dominio del logaritmo, por eso no, lo estamos haciendo ahora. ¿Está bien? Entonces, ¿me han seguido, chicos? Sí, profe. Bien. Repetimos igual rapidito. La idea es, x tiene que ser positiva para que yo pueda calcular el logaritmo neperiano de x. Y por otro lado, entonces, x positiva. Por otro lado, todo esto tiene que ser positivo para que podamos calcular el logaritmo rojo, porque el argumento de un logaritmo siempre tiene que ser positivo. Entonces, para que todo esto sea positivo, es positivo la función cuando está por arriba del eje, es a partir del intervalo, a partir del 1 hasta el infinito. Por eso el dominio va de 1 a infinito. Bien, sigue estando fácil hasta ahora, creo, ¿cierto? Digamos. Sí, profe, más. Sí, profe. Bien, les queda para ustedes, háganlos todos los otros ejercicios de derivada, así practican, ¿sí? Creo que el más complicadito es el B. Y el D también está bueno porque nos va a ayudar después para una integral que es medio, que tiene un truquito. Así que háganlo sí o sí al B y al D. ¿Estamos? Para la clase que viene, sí o sí el B y el D. Y ahora vamos con el 7. Ahí hay unos límites después en el 6. Esos son para que usen L'Hopital, es para que sigan practicando derivada, ¿sí? Y a partir del 7 ya empezamos con la integral. O sea, ejercicio 5, 6 son para que sigan practicando derivada. Y el 7 ya es para poder trabajar con la integral. ¿Cuál es la integral que nos da por resultado el logaritmo neperiano? ¿Saben? ¿O no saben? 1 La de sobre 1 sobre x 1 sobre por x. derivada de x. Bien. Pero no nos da logaritmo neperiano. ¿Qué nos da? logaritmo neperiano del valor absoluto de x. Exactamente. Logaritmo neperiano del valor absoluto de x. Pero ya hemos visto hace un ratito que si nosotros derivamos esto, podemos simplificar y nos queda esto como derivada. Entonces está bien que la primitiva de esta función sea el logaritmo neperiano del valor absoluto de x. Acabamos de calcular la derivada y nos daba eso. Entonces, siempre que esa es la única potencia que no sabíamos calcular, porque nosotros sabíamos calcular todas las potencias para n distinto de menos 1. Justo esto es cuando n vale Menos 1. menos 1. Entiendo. ¿Está bien? Esta sería la integral de x a la menos 1. Y ahora recién que ya conocemos el logaritmo neperiano, la podemos calcular. La integral de x a la menos 1, que es lo mismo que 1 sobre x, nos da el logaritmo neperiano del valor absoluto de x. Por eso era la única que no podíamos calcular hasta ahora, porque no la conocíamos todavía la función logaritmo. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿puedo borrar esto ya? Sí, profe. Bien. Profe, una pregunta. ¿Usted está a la tarde? Sí. ¿A qué hora? A las 5. Sí, vamos rápido, vamos a poder hacer más. No, estamos bien, ya son y 37. Chicos, avísenme si voy rápido. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? Vamos bien, perfecto. Sí, vamos bien, profe. Bueno, bien, cualquier cosa me avisan. Bien,
Entonces, bueno, pero ahora la parte difícil son las integrales y partes, así que sí, todo lo rápido que íbamos ya se acabó. El ejercicio 7b es justamente para calcular una integral. Vamos a necesitar esto que está acá. Entonces, siempre que nosotros veamos 1 sobre la variable por el diferencial, es un logaritmo neperiano. En el 7b tenemos la integral entre 1 y 10. Todavía no vamos a usar esa. Del logaritmo neperiano de i sobre 2i diferencial de i. Bien. Sí, me adelanto un poquito, todavía no vamos a usar esta. ¿Sí? Porque es verdad que me aparece el 1 sobre i, pero además me aparece el logaritmo. ¿Sí? Entonces, no vamos a necesitar todavía esta integral. Pero, ¿qué base? ¿Profe dice logaritmo neperiano de i o No, logaritmo en base, eso les iba a preguntar. ¿Qué base tiene ese logaritmo? 10. 1. Es 10. Cuando no aparezca nada, es base 10. ¿Está bien? Entonces, este sería logaritmo neperiano, perdón, logaritmo neperiano no, logaritmo en base 10 de i, pero no se le pone la base. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, cuando sea base 10, no va la base. Entonces, este es el logaritmo en base 10 de i. ¿Y qué harían para integrarlo? A ver, si se les ocurre. No se puede hacer Integración por partes. Bien, primero, con lo último que tienen que probar es con partes. Puede ser que salga con partes, está bien, pero se van a complicar al vicio. Y ha sido bueno que digamos eso, porque siempre lo digo, así que lo principal... Sustituir sería tomando logaritmo decimal de i. Sí, muy bien. Lo primero que tienen que intentar antes que partes es sustitución, ver si se puede sustituir. Y en este caso, fíjense que si yo tengo el logaritmo, la derivada del logaritmo es 1 sobre la variable, y tengo el 1 sobre la variable ahí. Bueno, me estaría faltando el logaritmo de la base, que es base 10, pero está la derivada del logaritmo ahí. Entonces, siempre que puedan, traten de hacer una sustitución primero. En este caso, sí se puede hacer una sustitución. Y si no pueden hacer la sustitución, recién empiecen en partes. Eso va a consejo para el parcial. Porque hay muchos ejercicios que salen muy sencillos con sustitución y la mayoría intenta hacerlos por partes. ¿Está bien? Y hay... Sí. En teoría vieron ya por partes. Sí, hoy. Hoy el 8 es partes. Ahí vamos a ver uno de partes. ¿Sí? Bien. Entonces, en este caso sí, lo ideal va a ser una sustitución y vamos a sustituir todo el logaritmo. Cuando a ustedes les aparece un logaritmo en una integral, tienen dos opciones, o sustitución o partes. La sustitución no siempre se va a poder, pero siempre que se pueda es la mejor. ¿Está bien? Si no se puede hacer sustitución, recién pasen a pensar en partes. Entonces vemos el logaritmo e intentamos sustituir. A ese logaritmo lo vamos a sustituir. ¿Cómo le llamamos? Letra. T. ¿Cuánto? T. Bueno, T va a ser entonces el logaritmo de i en base 10. ¿Qué va a ser de T? Ya la borré la derivada, pero ¿cómo se derivaba? 1 sobre el logaritmo neperiano de 10 por 1 sobre i. Por 1 sobre i. Muy bien. Diferencial de i. Entonces, esto es lo que vamos a llamar T, y esto lo despejo, y me queda que es logaritmo neperiano de 10 por dt. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, ¿qué me está faltando si quiero hacer una sustitución? Cambiar los límites. Cambiar los límites. Cuando i vale 1, reemplazo acá arriba y t va a ser logaritmo de 1. ¿Que cuánto es el logaritmo de 1? En cualquier base. 0. 0.
Y cuando i vale 10, entonces t va a ser logaritmo en base 10 de 10. ¿Y cuánto es el logaritmo en base 10 de 10? 1. 1. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí. Bien. Entonces, ¿qué me estaría quedando? La integral a 1 le corresponde 0 y a 10 le corresponde 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. De esto, bueno, este 2 lo puedo sacar afuera. Esto es t. Y esto era logaritmo neperiano de 10 por dt. Al logaritmo neperiano de 10 también lo voy a sacar afuera. Aunque en realidad no hace falta, pero a mí me gusta sacar ahí afuera. Bien. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, ¿qué nos quedaría? ¿Cuál es la integral de t? T cuadrado sobre 2. Totalmente. Entre 0 y 1. ¿Y cuánto nos da eso? Aplicamos Barrow. Me quedaría 1 al cuadrado sobre 2 menos... 0 sobre 2, que sería 0. Exactamente. Y por lo tanto esto es Logaritmo natural 10 sobre 4. sobre 4. ¿Está re fácil o no está re fácil? Oh, no, mentira. No, está todo nuevo, así que no está tan fácil. Entonces, cuando yo tengo un logaritmo en la integral, ¿qué es lo primero que voy a probar? Sustitución. Sustitución. Sustituirlo al logaritmo. Si puedo sustituirlo al logaritmo, ya está. Si no puedo sustituirlo al logaritmo, recién vamos a probar partes, que ya vamos a ver en un ratito en el ejercicio 8 cómo sería. Esas serían las dos opciones para resolver una integral con logaritmo. ¿Se ha entendido, chicos? Profe, ¿cómo se empezó cuando escribió lo rojo? O sea, ¿por qué saco el logaritmo de 10 sobre 2 y tengo integral de t por diferencial de t? Bien. Hago acá la sustitución, le llamo Ajá. t al logaritmo de i. Entonces, el de t, cuando lo derivo, Sí, o sea, eso sí lo entendí, todo hasta incluso pasar el valor de los límites. Lo que no entiendo es... acá cómo he llegado a esto. Sí, No entiende cómo sacó las constantes, profe. Eso es Bien. lo que- El un medio sale afuera, este 2 lo saco afuera. ¿Hasta digamos bien? bien. Saco el un medio afuera. Y es que hice varios pasos, perdón. No, Acá, está bien. el logaritmo de i es t. Y esto, 1 sobre i por di, 1 sobre i por di es logaritmo neperiano de 10 por dt. ¿Está bien? Este sería 1 sobre i por di. Bien, Lo ya. de acá. Claro, y el logaritmo de 10 lo puedes sacar también. Exactamente, lo he sacado directamente. Pero es lo mismo si lo dejo ahí y después lo saco. Y después me queda integrado solamente la t, que sería t cuadrado sobre 2. Bien, listo, ahora sí. ¿Mejor? Mejor, mucho mejor. Bien. Bueno, y después aplicamos Barrow en 1 primero y en 0 después. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, acuérdense de la derivada. Eso es lo nuevo, ¿sí? Eso sería lo importante. Todo es importante, pero eso sería lo nuevo. Así que eso sería lo que cuesta. Bueno. ¿Alguna duda antes que pasemos a leer? No, profe. ¿No? ¿Seguro? No, profe, va bien por... Bien. En este ejercicio 7, completo así hablando en general, van a tener dos tipos de ejercicios solamente. Uno que nos va a dar como resultado el logaritmo y otro en el cual vamos a tener que sustituir el logaritmo. El 7 no tiene nada de partes todavía. Eso para que lo tengan en cuenta cuando vayan a hacer los que faltan, ¿sí? Entonces, si les aparece un logaritmo en el 7 es porque lo tienen que sustituir, seguro, ¿sí?
En el 8 sí, ahí ya vamos a trabajar con partes, así que ahí si les aparece un logaritmo es porque hay que hacer el método de integración. Profe, una duda nomás. Sí. Si en este caso, en esta función, no hubiera aparecido un límite negativo, con número negativo, no se podría resolver, ¿verdad? O sea, uno de los límites de la integral sea un número No, ya negativo. estaría mal definida de entrada la integral, así que no puede pasar. ¿Se puede simplificar? No se puede simplificar el 10 con el 4 acá, porque el 10 es parte del argumento del logaritmo. Es como cuando yo tengo seno de pi sobre 2 sobre 2. Ese pi sobre 2 no se puede tocar. Acá el 10 que está dentro del argumento del logaritmo tampoco se puede tocar con algo que esté afuera. ¿Está bien? Bien, de nada. Pero sí, esa es una pregunta importante porque es un error común. Este 10 es parte del argumento, es el argumento del logaritmo, así que no se lo puede simplificar con el 4 que está afuera. Como mucho se puede trabajar con propiedades del logaritmo, pero acá no hay ninguna que podamos aplicar. Sí está bueno que repasen las propiedades del logaritmo porque es posible que las necesiten en alguna integral. Profe, Sí. un cuarto se lo puede poner como la raíz a la cuarta de 10. Sí, eso sí podría pasar, porque acá, pero bueno, en realidad no es necesario, pero si quieren, usando propiedades del logaritmo, un cuarto está multiplicando adelante por propiedad del logaritmo, es lo mismo que escribir 10 a la un cuarto ahí. Eso es lo máximo que podríamos hacer. Pero de todos modos no vamos a poder calcular ese valor, así que con que lleguen ahí, estamos bien. ¿Está bien? Pero sí está bueno que sepan trabajar con propiedades, porque en algún caso les llega a tocar, pruebe que esta integral es igual a esto y tienen que saber cómo llegar. ¿Estamos? Practiquen las propiedades por las dudas. Pero no somos tan malas, no se asusten. Tan malos. Profe, Sí. ¿este es el último tema? No, falta de exponenciales. Y la semana que viene va a haber... En la semana que viene no, es feriado el martes, chico. ¿Es feriado el martes? Sí, el día del estudiante. Claro. No lo voy a saludar por su día. Vamos con el Lo voy siguiente. a festejar poniéndome al día. Me parece muy bien. No, está bien, festejen un ratito y después siguen estudiando. Pueden festejar un ratito. Profe, ¿sabe qué me pasó? Yo agarré y venía bien con la materia y bueno, me enfermé y falté a dos teóricas, a dos, así, porque no podía abrir los ojos prácticamente. Entonces, en esas dos clases parece que avanzaron 5 años. Y cuando quise agarrar la carpeta, vi que me atrasé con cálculo, con álgebra, con física, laboratorio y estoy maniobrando para bueno, no recuperar. creo que sí se puede, pero sí, suele pasar que las teorías, que todo va muy rápido. Pero sí se puede, sí vas a poder ponerte al día. Además, la semana que viene va a estar, no van a tener que asistir a las teorías, así que pueden. O sea, sí se van a dar teorías, chicos, la semana que viene. Y la práctica que no van a tener el martes se va a subir grabada, ¿no? Alguna del miércoles se va a subir grabada. Así que la van a tener que ver a la práctica. Les recomiendo que intenten ir a consulta para ver los ejercicios. O la pueden ver grabada, ¿sí? Pero si no entienden algo, después vayan a consulta. ¿Está bien? Profe, entonces usted no va a subir a YouTube el video de la próxima semana. Y no, porque justo mis únicas 2 clases son martes y no voy a tener ninguna. Así que no voy a tener cómo grabarla, digamos. Bien, profe. Acá sí, pero se va a subir una al aula virtual de alguna de las clases. Acá sí vamos a usar este que está acá. En este caso, cuando yo tengo 1 sobre el argumento, sobre la variable, el diferencial, esa integral me da el logaritmo neperiano del valor absoluto de x. ¿Y acá qué pasa? Fíjense que no tengo la derivada de lo de abajo, pero tengo arriba casi la derivada de lo de abajo, porque ¿cuánto sería la derivada de z cuadrado más 2z? 2z más 2. 2z más 2. Si yo saco factor común 2, acá está la derivada casi la derivada de lo de abajo.
Entonces, ¿qué podríamos hacer viendo que está la derivada de lo de abajo arriba? Sustituir por el denominador. Exactamente, sustituir el denominador. ¿Qué letra? U. Bueno, le vamos a llamar U entonces a lo que está en el denominador, que sería z cuadrado más 2z. ¿Y qué sería de U entonces? 2z más 2. más 2. Totalmente. Diferencial de Sí. El único problema de este ejercicio es que mis z y mis 2 son muy parecidos. Veamos. Ahora, fíjense que si saco factor común 2, tengo z más 1 por dz. Entonces, ¿qué conviene hacer? Y sacar factor común 2, ¿sí o no? Sí. Bien. ¿Qué hago con ese 2? Paso dividiendo al de U. Totalmente. Pasamos dividiendo. Y nos quedaría que este z más 1 de z es de U sobre 2. Esto que está acá, ¿quién es? U. U. Y todo lo que está acá arriba, ya lo hemos dicho recién, es de U sobre 2. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué nos quedaría? No, está casi sin tinta el azul. Así que vamos a seguir con el rojo. Sería. De U sobre De U 2, sobre 2U. 2U. Bien. Este sobre 2, como dicen los chicos, lo podemos poner abajo, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. De U sobre 2 y todo esto es U. Entonces nos queda de U sobre 2U, que lo puedo sacar al 2 afuera. Y la integral de 1 sobre U de U, ¿a qué es igual? Logaritmo neperiano del valor absoluto de U. Perfecto. Logaritmo neperiano del valor absoluto de U. Más C. Totalmente. ¿Y está terminada ahí la integral? Tenemos que reemplazar U. Perfecto, hay que volver a la variable original. En este caso, sabíamos que U era z cuadrado más 2z. Entonces quedaría U medio de ¿Y ahí logaritmo. termina, profe? Y ahí termina, exactamente. Bien. Así es. La mayoría de los del 7 son de este estilo, para sustituir al denominador y que les quede la integral que da como resultado el logaritmo neperiano. ¿Está bien? Entonces, cuando vayan a ver el ejercicio 7, piensen en eso, que seguramente van a tener que sustituir el denominador. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Entonces, una vez que logramos formar esto, ese ya es el logaritmo neperiano. ¿Está fácil? Digamos. Sí, profe. La exponencial es más fácil todavía. Pero justo la exponencial es la que van a tener que ver. Ah, esperen. También pueden conectarse a alguna de las prácticas del miércoles si es que les coincide con otra materia, solo por esa, o de las del viernes, ¿está bien? Por esa semana, no, el viernes no, porque el viernes también es feriado. Alguna de las del miércoles o las del jueves pueden conectarse si quieren, para no perder la práctica y poder preguntar. ¿Estamos? Pero no va a ser obligatorio, pero tienen la opción de hacerlo. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Bien, de Sí, nada. profe. Bien, y ahora sí, nos toca ¿qué cosa? Partes. Integración por parte. Integración por partes. Como veo que vamos rápido, si queda tiempo hacemos uno más. Es que nos hemos asustado con la cantidad de ejercicios que había y hemos pensado que iba a ser mucho y no estamos tan mal con el tiempo. Veamos entonces integración por partes. El método de integración por partes, ¿puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Es un método que tiene una reglita. ¿Cuál es la reglita?
Tiene que estar una función normal y una derivada. Exactamente. Integración por partes. Yo tengo la integral de u por db, que serían una función que es función de una variable y otra que es la derivada de una función. ¿Eso va a ser igual a qué? 1 menos b. V. No, 1 por b Por menos b, bien, menos. Y al B revés. b por du. Exactamente. B por du. Sí. Si acá tengo u por b, acá va al revés, b por du. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Que en una integral, la que nos toca a nosotros, es la 8G, es bastante complicadita. Nos va a llevar varios pasos, así que voy a tener que borrar el pizarrón seguramente. ¿Sí? En una integral, que vemos que no se puede resolver por sustitución, porque primero tienen que probar siempre con sustitución. Si vemos que la integral no se puede resolver por sustitución, vamos a probar por el método de partes. ¿En qué consiste el método? En esta integral, yo tengo que elegir una parte de la integral para que sea u y otra parte de la integral para que sea db. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo elegimos ese u y ese db? Y bueno, va a depender de la función integrando que tenga. Este caso justo es el caso más fácil de todos para elegir, porque cuando tengo una trigonométrica inversa, no queda otra que derivarla. No hay una integral para una función trigonométrica inversa. Si yo tengo una trigonométrica inversa, no existe una forma para integrarla. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, a la trigonométrica inversa la voy a elegir como u. Y a todo lo que queda lo voy a elegir como db. Lo voy a acomodar un poquito, la voy a pasar a la x para acá. Y esto sería db. En la integral tiene que quedar bien diferenciado quién sería el u y el db con el que voy a trabajar. No puede pasar que un u esté en un denominador porque ya no está cumpliendo la reglita. ¿Está bien? Sí puede pasar que un u sea una fracción, pero no puede pasar que sea la parte de abajo de una fracción. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, ese es un error común. En sustitución sí puede pasar que yo u le llame a la parte de abajo. ¿Está bien? Pero en integración por partes no. Ahí no puede pasar. U tiene que ser todo un factor de la integral y db tiene que ser la otra parte de la integral. Una vez que tenemos elegido el u y el db, a partir del db voy a calcular quién es b, y a partir del u voy a calcular quién es du, para poder aplicar esta formulita que está acá, que supuestamente me va a dar una integral más fácil de calcular. ¿Está bien? ¿Digamos? Sí, profesor. ¿Puede explicar la última parte? Bien. Una vez que ya elegí quién es el u y quién es el db, a partir del db voy a calcular el b, ya vamos a ver cómo. Y a partir del u voy a calcular el du. Para poder aplicar esta formulita acá, ¿sí? Que supuestamente da una integral que es más fácil de calcular. Esta integral así como está es imposible de calcular. Es imposible. ¿Está bien? A menos que apliquemos partes. Ya tenemos elegido entonces el u y el db. ¿Quién es u? Arco tangente de x sobre 2. Arco tangente de x sobre 2. ¿Por qué u ese? Porque siempre que haya una trigonométrica inversa, esa tiene que ser u. ¿Estamos? Y lo mismo con las logarítmicas. Si me apareciera una logarítmica, esa tiene que ser u, porque no hay forma de integrarla. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Eso sí entendí. Bien. Profe, Entonces, ¿no había una regla que tenía un nombre que era según el tipo de función? Y late se llama, pero no me acuerdo bien porque esa me la han contado los alumnos. No la usamos en la cátedra. Y late era... Ay, no me acuerdo. Inversa, logarítmica, trigonométrica y exponencial. Sí, así. Y con inversa se refiere a las trigonométricas inversas, ¿verdad? Sí, profe. Sí, eso quería decir también que a mí me ayudó mucho para acordarme la reglita que un día vi una vaca vestida de uniforme.
Y así me ha quedado, digamos. Que U por dB, Esta es un la de día la vaca vi, vestida. Una vaca vestida de uniforme. un día vi una vaca vestida de uniforme. Y ahí me ha quedado para siempre, digamos. Ah, ahí está. Bueno, si quieren la ¿Qué? anotamos ahí. Un día vi. Así No, se lo... profe, por eso empieza al principio. Un día Ah, vi una vaca vestida de uniforme. O un puede día. ser también una vaca sin cola vestida de uniforme. ¿Por qué sin cola? Por el De la medio integral. integral. Ah, esa nunca la había escuchado, la de la una vaca sin cola. Una vaca. ¿Y esta es la B de vestida? Sí, Sí. vestida de uniforme. De uniforme. Bueno, sí, hay hasta imágenes, están buenas. Entonces, este versito sería, ¿cómo sería? Regla mnemotécnica les sirve para acordarse esta formulita que está acá. Y la T les sirve para saber cuál elegir como U y cuál elegir como DB. La que está más a la izquierda es la que van a elegir como U. Y depende de las integrales, de las funciones que tengan en la integral. Acá esta I entonces era por inversas trigonométricas. La L por logarítmicas. La A por algebraicas, que son todos los polinomios, trigonométricas y exponenciales. Entonces, supongamos que les aparecen estos dos tipos, una logarítmica y una trigonométrica. La logarítmica es la que tienen que elegir como U, la trigonométrica es la que tienen que elegir como DB. Esa sería la idea. ¿Se entiende? Ah, ¿Sí? ¿qué dice la I, profe? Si les aparece estas dos inversas trigonométricas, estas inversas trigonométricas, logarítmicas, algebraicas que son polinomios, las algebraicas son polinomios, ¿está bien? La T son las trigonométricas y las E son las exponenciales. Si nos aparecieran estas dos, a esta le elijo como U y a esta le elijo como DB. Siempre de izquierda a derecha, la primera elijo como U y la de la derecha la elijo como DB. ¿Está bien? Sí, profe, está re bueno, gracias. Por si, sí está bueno, solo que nunca me lo acuerdo bien. Entonces, estas son las algebraicas que son polinomios. Es A ¿Y por cómo se lo acuerda usted, profe? ¿Cómo? ¿Y cómo se lo acuerda usted? Ah, no, yo me acuerdo porque ya me la sé de memoria. La álgebra que sea polinomios, racionales y radicales. Polinomios racionales, gracias. No, en realidad también pueden tantear. Yo en realidad hacía eso cuando empezaba. Probaba, bueno, este es U y veía que me dé lindo. Y si no, probaba con otra. No la conocía cuando era estudiante esa reglita. Capaz que hubiese sido bueno conocerla cuando era estudiante. No, sí, se ayuda, profe. Yo con los Sí, parciales en la facultad pasada tenía en la cabeza siempre cuando tenía que hacer integrar estas dos cosas. claro. Sí, seguramente ayuda. Yo no las conocía. Igual no siempre se cumple, solo la mayoría de las veces. Casi A la siempre. regla de la ILAT. ¿De la ILATEM? Sí, Sí. pero sí es bastante acertada. Pero bueno, en algún caso, supongamos que ustedes eligen y ven que prueban y no les sale porque han elegido mal y prueban con otra cosa, ¿está bien? Suele pasar en integrales. Pero no pasa tanto, así que no se asusten. Entonces, en este caso tenemos una inversa trigonométrica y una algebraica. Así que sí estaríamos cumpliendo con la reglita. A la inversa trigonométrica la elegimos como U, y a partir de la U calculo la de U. ¿Cómo calculo la de U? Derivando. Integrando. Derivando. ¿Qué sería de U? Bueno, ¿se acuerdan la derivada del arco tangente? 1 sobre x cuadrado más 1. Bien. En este caso sería todo el argumento al cuadrado más 1. Y como es una función compuesta, sería por la derivada de x sobre 2. ¿Que cuánto es la derivada de x sobre 2? Un medio. Por un medio.
Eso sería du. ¿Por qué necesito du? Porque lo voy a necesitar reemplazar acá para la próxima integral que me va a quedar. ¿Está bien? Ahora, a partir del db, ¿qué calculo? El P. ¿Cómo calculo el derivada? Su primitiva. ¿Cómo? Exactamente. Integrando. Integrando. Pero no hace falta que hagamos la integral completa, con que lo hagamos mentalmente alcanza. ¿Cómo? ¿Cuál sería la integral de x? X cuadrado sobre 2. X cuadrado sobre 2. Y además no hay que ponerle constante porque tomamos la constante igual a 0 en este caso. Entonces, si db es x de x, b tiene que ser x cuadrado sobre 2 para que cuando yo lo derive me dé eso que tengo ahí arriba. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces ya tengo quién es b y quién es du. Y bueno, u y db ya lo teníamos porque nosotros lo hemos elegido desde la integral. O sea, elijo u, elijo db, a partir de u calculo du y a partir de db calculo b. Ya con eso aplicamos la reglita. Esta integral va a ser igual, según la reglita, ¿a qué? A u por b. ¿Quién es u? Arco tangente de x sobre 2 por x cuadrado sobre 2. Por b, perfecto, que es x cuadrado sobre 2. La misma observación que recién. Este x sobre 2 es el argumento del arco tangente. No lo puedo tocar ni hacer nada con el x cuadrado sobre 2 que está ahí afuera. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces esto sería u por b menos la integral de b por du. Bien. Y ahí hemos aplicado partes. Y ahora nos queda esta integral para calcular, que supuestamente es más sencilla que la de recién. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, pero la vamos a acomodar un poquito para que sea más fácil. Voy a distribuir el x al cuadrado, me quedaría x cuadrado sobre 4. Sobre 4. Aunque en realidad después hay que acomodarlo de nuevo, pero me parece que Pero sí. no se podría cancelar. ¿Cuál? O sea, x al cuadrado sobre 2 por el 1 sobre x al cuadrado sobre 4. O sea, ¿esto se puede cancelar? No, está en el suma. Por el 1 no lo vi, no lo vi. que está ahí. Por el Ya, 1 ya. que está ahí no se puede. Profe, yo sacaría la constante porque siento que molesta. Sí, a mí tampoco me gusta. Bueno, lo primero que quiero hacer es sacar la constante. Bueno, sí, hay distintas formas acá, pero ¿les parece que sumemos acá con el 4 así pueda simplificarlas a las constantes ahí o no? Bueno, Entonces, después voy a tener que hacer el mismo procedimiento a la inversa, pero pero me parece que queda más, se entiende mejor ahí. Entonces, si yo acá tenía x cuadrado sobre 4 más 1, puedo sumar acá, hacer el denominador común, y me quedaría como denominador común, 4. Y acá en lugar de 1 me quedaría 4. un 4. ¿Están de acuerdo? Sí. Y ahí simplifico este 2 y este 2 con este 4 que está acá. ¿Está bien? ¿Digamos? sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces esto sería arco tangente de x sobre 2 por x cuadrado sobre 2. Bien, menos la integral de x al cuadrado sobre x cuadrado más 4. ¿Y qué hago ahí?
hay un truquito. Cuando uno tiene el mismo grado en el numerador y en el denominador. Supongamos que este fuera x al cubo y este fuera x al cubo más algo. O que este fuera x a la quinta y este fuera x a la quinta más algo. ¿Cuál es el truquito que se usa? Se suma y se resta, y por eso lo acomodé así, el número que tengo acá. Que en este caso sería... 4. Más 4 y resto 4. ¿Por qué se hace eso? Porque ahora vamos a poder separar en dos integrales. Estoy a punto de quedar sin espacio. Voy a escribir un poquito más acá. Todo lo demás sigue como está. O sea que encima de partes esta integral tiene otro truquito. Va a ser la integral de x cuadrado más 4 sobre x cuadrado más 4. La separo. Cuando yo tengo una suma en el numerador de la fracción, o una resta en este caso, lo puedo separar. Esto sobre el denominador y lo otro también sobre el denominador. ¿Me siguen? Sí, profe. Esto sobre esto y esto sobre esto. Menos 4 sobre x cuadrado más 4. ¿Qué obtenemos así? Que esto se va a simplificar y me va a quedar la integral de 1. De 1, y eso es re fácil. Y esto va a ser una constante sobre x cuadrado más 4 que se parece a la integral de ¿quién? Hay que sustituir ahí también, profe. Así es. Y por eso les decía, vamos a tener que hacer el procedimiento inverso acá, pero no importa, porque me parece que queda más claro así, ¿sí? Ya lo vamos a hacer. Necesito espacio, así que quiero hacer un repaso antes de borrar, ¿está bien? ¿No falta un de X ahí? Ah, no. No, me falta, lo que sí me falta... Ahí, ahora sí. Bien, no porque no las separé en dos integrales, las dejé en una sola porque quería mostrarles que hice esto sobre esto y esto sobre esto, pero si lo quieren separar directamente en dos integrales, estaría bien, ¿sí? Yo para no saltearme tantos pasos. Entonces, antes que borre, voy a borrar esta parte, no voy a borrar lo de u por db. ¿Cómo hacemos cuando tengo una trigonométrica inversa? Igual que cuando tengo una logarítmica. Primero intento sustituirla. Si no la puedo sustituir, es porque tengo que aplicar partes. Sí, gracias. En ese caso, si tengo que aplicar partes, siempre la trigonométrica inversa o la logarítmica va a ser u, y todo lo que quede va a ser db. ¿Está bien? Una vez que ya tengo elegido quién va a ser u y quién va a ser db en mi integral por partes, a partir de u calculo du y a partir de db calculo b. ¿Está clarísimo? Digamos. Sí. Bien, esto es cuestión de práctica, chicos, hay muchos ejercicios, así que practiquen. Si tenemos tiempo vamos a hacer otro, pero no sé si vamos a tener tiempo. Una vez que ya tengo u, b, db y b, u de u, b y db, aplico la formulita. U por b menos b por du. Y bueno, ahí ya me va a quedar una nueva integral que va a tener su propio método de integración. Por eso es medio largo el método de partes, porque una vez que aplico la fórmula, llegó otra nueva integral, que en este caso encima es una integral que tiene un truquito. Acá, cuando yo tengo el mismo grado arriba y abajo, lo que conviene es sumar y restar la constante que está sumando abajo. ¿Está bien? Separar en dos, y ahora sí necesito resolver esta integral. Así que voy a tener que borrar. Sí. ¿Sin el truco se habría podido resolver? Sí, pero todavía no conocen el otro método que permite resolverla. Se puede hacer algo que se llama integración por fracciones simples, que va a ser mucho más complicado. En este caso conviene hacerlo con el truquito, ¿sí? Pero sí, sí hay otros métodos para resolver esa integral. Este sería lo más fácil, ¿sí? Y con sustitución no sale. Con alguna de las otras cosas que hemos visto hasta ahora no saldría. Profe. Entonces, ¿lo deberíamos dejar ahí si no sabemos la regla? No, ya lo terminamos. Pero estoy esperando para borrar. No, si no saben el truco,
¿Ya puedo borrar? Sí. Si no saben el truco, lo tienen que inventar ustedes. Así que por eso les contamos en la práctica. ¿Está bien? Pero no. Si a alguien se le ocurre otra cosa, me avisa. Pero en general esto no saldría, me parece, sin eso. Pero, Profe, pero no me digas que no van a tomar eso en el parcial. pero ya lo saben hacer. Por eso le damos las difíciles en la práctica. ¿Ya lo saben hacer o no? Digamos. Todavía no. Profe, Bueno. disculpe, cuando aplicamos esta, ¿cómo se llama lo que estamos haciendo, profe? El método de integración por partes. Claro, ¿Ese? si aplicamos el método de integración por parte, ¿es posible de que tengamos que aplicarlo de nuevo en el mismo ejercicio? Sí, es ¿Sí? posible. Sí. Por ejemplo, ya les digo cuál es. En el 8D, ahí tienen que aplicar partes 2 veces, tarea para la casa. Cuando aplican partes 2 veces, bueno, si tenemos tiempo lo hacemos, pero ya veo que se está yendo un poquito la hora. Cuando aplican partes 2 veces, las 2 veces tienen que elegir el mismo tipo de función como U y el mismo tipo de función como DB. Si eligen al revés, deshacen partes. Entonces, cuando ya han aplicado partes una vez y se dan cuenta que tienen que aplicar de nuevo, vuelvan a elegir el mismo tipo de función como U y el mismo tipo de función como DB. Si no, no va a salir el ejercicio. ¿Está bien? Si podemos, lo hacemos al otro. Sabemos si hay tiempo. Profe, Bien. una partición por parte, ¿así es? Una ¿Así es? integración por partes. Integración. Integración por parte. Una Sí. integración por parte, ¿qué nos entrega a nosotros? Lo que hace es partir de una integral que era imposible de resolver con otro método, como la del arco tangente que teníamos ahora, Ah, claro. a otra integral que en este caso es un cociente de polinomios. Entonces que sí lo vamos a poder resolver. ¿Está bien? Ah, entiendo. Sí, sí, sí. Bueno, supuestamente lo vamos a poder resolver, pero no es tan fácil tampoco. Entonces, fíjense. Entonces, ¿qué hicimos? Separamos esto sobre esto y esto sobre esto y nos queda la integral de 1, que yo ya lo puse acá como de x, ¿lo ven? Sí. Y la integral de 4 sobre x cuadrado más 4. Que este menos que está acá cambia más por este menos que está acá, por eso acá ya le puse más. ¿Está bien? ¿Me Sí. siguen ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, acomodada, me quedaría menos la integral de dx y más la integral de x cuadrado más 4. Ahora, esta integral es directa y ¿cuánto nos da? X. X. Exactamente. ¿Y qué harían con la otra? ¿A quién se parece? A la de la A la tangente. tangente, el arco tangente. La del arco tangente. Pero para que sea el arco tangente, acá en lugar de un 4 habría que tener un 1. 1. 1. Entonces vamos a volver a sacar factor común 4. Y acá me quedaría x cuadrado sobre 4 más 1. ¿Está bien? Sí, Sí, profe. sí. Simplifico el 4 con el 4. ¿Y cómo lo tengo que escribir x cuadrado sobre 4 para poder llevarlo al arco tangente? 2 al cuadrado. ¿Cómo? X sobre 2 al cuadrado. Totalmente. X sobre 2 al cuadrado. Bien, no había escuchado bien. Perfecto. Bien. Bueno, y ahora, ¿cómo hacemos ahí para que esto nos dé arco tangente de x sobre 2? Profe, en ese caso hay que, supongamos que yo tenga, que sea el del seno, el arco seno, y tenga una X afuera, y tenga esa expresión adentro. Sí o sí tengo que simplificar, ¿cierto? No puedo poner así nomás que ya es el arco seno de No, X. no. Bien, Sí, bien, bien. Sí, sí, sí. habría que hacer una pequeña sustitución o lo que se llama armar el diferencial si quieren ahorrarse la sustitución, pero no me animo todavía a armar el diferencial. Así que No, 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 sustituyo. era una ¿Cómo? pequeña duda que tenía nada más. Bien, sí. Tendríamos que sustituir esto que está acá. ¿Letra? P. P. Bien. P sería X sobre 2. Entonces, ¿qué sería dP?
Un medio. Un medio de dx. Entonces dx es 2 de p. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces acá nos quedaría x cuadrado sobre 2. Todo esto igual, ya no hacemos nada. Menos x más. Y acá sí. Esto sería integral de. Esto sería p al cuadrado más 1. Y dx es 2 de p. Y ahora sí, esta es la integral que me da como resultado. 2 al cotangente de p. Otra, exactamente. Larga la integral, ¿no? Más 2 arco tangente de P. ¿Está terminada? No, hay que reemplazar la variable. Hay que reemplazar la variable. Bueno, ahora que ya saben el truquito de sumar y restar, acuérdense del truquito, ¿no? Les va a servir para el parcial. Y sí, puede llegar a entrar al parcial. Era x sobre 2. Así que, ¿quién me había dicho hace un ratito? Pero si no lo conocemos, bueno, ahora ya lo conocen. Ya lo tienen que saber. ¿Estamos? Y profe, ¿lo dejamos así o sacamos factor común al cotangente de x sobre 2? No, está bien, no hace falta. No hace falta que saque factor común. No va a cambiar muy mucho y ahí estaría... y ese ya sería el resultado. Así que para molestar nomás. Claro, para... No, si no tienen tiempo, ahí nomás está bien. Y además no ganaríamos nada, no ganaríamos nada con eso. Si fuera que tengo que calcular en algún valor, capaz que sí convendría, pero ahora no ganaríamos nada con eso. ¿Se ha entendido, chicos? Bastante, pero, profe, ahí cuando tengo que hacer la integral, sí, esa. Saco ese 2 y la forma que me queda es la definición de arco tangente, ¿no? Exactamente. Por eso, ok. Exactamente. Por eso esta sería 2 arco tangente de P. Claro, y luego no lo dejo ahí porque había hecho sustitución y reemplazo la P. Y volvemos a la P, volvemos a la X. Claro. Y como ahora yo tengo todo X, ya está. No sigo haciendo cosas. Ok, ahora sí. Exactamente, ya sé. Ese ya sería el resultado final. Aunque bueno, justo lamentablemente he tenido que borrar la parte de integración por partes y del truquito, pero ya lo habíamos repasado, ¿cierto? Sí, profe, sí. Bien. Profe, ¿se imagina hacer todo bien y querer sacar factor común y sacarlo mal? No, bueno, pero no desaprobarían por eso, chicos. Si hacen todo bien y se equivocan al final, ya tienen la mayor parte del puntaje. Eso es lo bueno de que sea presencial, ¿o no? Sí, profe, no me gusta en forma virtual. Porque virtual, si ustedes tenían un errorcito, ya está, ya era. Ya le daba mal el resultado y no sabían qué elegir. Digamos. Bien. ¿Se ha entendido, chicos, entonces? Yo sí, profe. Bien. Sí, profe, tengo que practicar nada más. Recomendación es que practiquen todo lo que más puedan del 8, ¿sí? Ya vamos a ver si nos queda tiempo, hacemos uno más, porque el método de partes suele costar un poquito, y tenemos uno solo para la práctica de hoy, porque si no me equivoco, el que sigue es con sustitución y no necesita partes, pero ustedes me van a decir. A ver. Así que estaría bueno que intentemos hacer otro de partes. ¿Cuál es el que tenemos que hacer? Ah, no, sí, es por partes. Bien, me había confundido, pensaba que era otro. ¿Puedo borrar ya? Sí, profe. Bien. En el 10D sí nos toca, por suerte, otro de partes, así que vamos a practicar un poquito más. Lo dejo al hilate ahí. Así me dicen que vamos a elegir como U y que vamos a elegir como DB. Y el ejercicio 10 nos pide área de la región. Así que vamos a repasar de paso un poquitito de área. La región está limitada por las curvas de ecuación f de x igual a
menos x por logaritmo neperiano de x igual a 0, x igual a 1 sobre e y x igual a e. Si yo quiero un área de una región, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Graficar. Graficar. Lo primero que tenemos que hacer es graficar. Esta función no es conocida porque no es el logaritmo neperiano, es el logaritmo neperiano multiplicado por menos x. ¿Está bien? Entonces, ¿se acuerdan qué era lo que hacíamos cuando no era conocida? Sustituíamos, veíamos las intersecciones entre las curvas. Lo bueno es que cuando las rectas son verticales, ver la intersección es simplemente reemplazar y calcular el valor, ¿está bien? Pero sí habría que hacer la intersección entre la f, que es la e menos x logaritmo neperiano de x, y el eje x, que es la y igual a 0. Si yo tengo menos x logaritmo neperiano de x igual a 0, ¿qué valores hacen que esto me dé 0? 0 y 1. 1. Bien. X igual a 0 y x igual a 1. Ahora, ¿puede ser x igual a 0 una solución? ¿Sí o no? ¿Por qué? No, No, porque no porque entra en dominio. logaritmo neperiano puede ser. Exactamente. No puede ser 0 una solución porque ya el logaritmo no está definido cuando x vale 0. Entonces, en este caso, el único punto donde estaríamos cortando al eje x con la función sería en x igual a 1. Voy a hacerle la gráfica por acá para ver si me entra la integral ahí, aunque no estoy segura que vas a entrar. Pero, igual. Entonces, la gráfica de la función f corta al eje x en X igual a 1. En x igual a 1. Y fíjense que las rectas verticales que tenemos son x igual a e, que es aproximadamente ¿cuánto? 2,71. Exactamente. Ya por acá, digamos. Tengo una recta vertical acá. Esta va a ser la x igual a e. Y la otra es 1 sobre e, que sería 1/3 aproximadamente, ¿cierto? Sí. O sea que anda por ahí. Porque es más chiquito que 1. Esta sería x igual a 1 sobre e. Entonces, y la función lo corta al eje en 1, por lo que hemos calculado recién. La función f lo corta ahí. O sea que puede pasar que para ambos lados de 1 la función esté por arriba, o puede pasar que haya una parte por arriba y la otra por abajo, o puede pasar al revés, que esté primero por abajo y después por arriba. ¿Cómo voy a hacer para saber qué pasa? Tomar un intervalo prueba. No hace falta tomar el intervalo de prueba, porque por suerte nosotros Tomando un valor antes de 1 y después de 1. Exactamente, tomando un valor antes de 1 y otro después de 1, que conviene que sean los de las rectas, para que ya sepa hasta dónde llegan. ¿Se dan cuenta? Profe, pero sí. La de la parte izquierda sería negativa porque logaritmo neperiano de un número menor a 1 es siempre negativo. Pero fíjate que está multiplicado por el menos x, ¿no? Entonces eso va a hacer que me cambie. Porque, ¿está bien? Es menos x. Exacto. Había leído x solamente. Claro, si fuera, pero sí, el logaritmo neperiano de un número menor que 1 es negativo, ¿está bien? Pero como está multiplicado por el menos x, me va a dar positivo. Positivo. Entonces, supuestamente, es igual lo calculamos si quieren. O sea, yo tendría que hacer x igual a 1 sobre e y f de x. Que como muy bien han dicho, esto sería f de 1 sobre e igual a menos 1 sobre e por logaritmo neperiano de 1 sobre e. Que es negativo el logaritmo neperiano de 1 sobre d. Entonces esto nos da positivo. Y si x es igual a e, entonces ¿qué tendríamos? Que f de e es igual a ¿qué? Menos e por logaritmo neperiano de e. ¿Y logaritmo neperiano de e cuánto es?
1. 1. Entonces esto me da negativo. Es más, me da menos E. Pero no importa, lo importante es que me da negativo cuando X vale E y positivo cuando X vale 1 sobre E. Quiere decir que no me importa la forma de la función, pero algo así tiene que hacer. ¿Está bien? Positivo para los valores más chicos que 1 y negativa para los valores mayores que 1. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. ¿Y por qué sé que por acá no puede pasarse para abajo? Y para acá volver para arriba. ¿Por qué sé que no podría volver para arriba ahí? Porque el único punto de intersección que hemos encontrado es en 1. Si volviera para arriba para ser positiva, tendría que haber otro punto de intersección. Y solamente hay un punto de intersección. Entonces estoy segura que acá está todo por arriba y acá está todo por abajo. ¿Está bien? Sí. Sí, profe. Bien. Por eso es importante encontrar los puntos de intersección, ¿sí? Porque lo que pasa entre los puntos de intersección va a pasar en todo el intervalo entre los puntos. Bueno, ya tenemos la gráfica. Entonces, ¿cuál sería la región de la cual queremos calcular el área? Y va a estar un poquitito por arriba y un poquitito por abajo, ¿cierto? Ah, sí, profe. Bien, le llamamos a este área 1 y a este... Profe, ¿y no era que solo calculábamos el área cuando la función pasaba por arriba del eje X? No, eso es antes de que veamos área entre dos curvas. Ya una vez que hemos visto área entre dos curvas, ya sabemos cómo calcular el área por abajo. ¿Está bien? ¿Cuál sería? Es la curva superior menos la curva inferior me da el área, sin importar si está por arriba o por abajo del eje. ¿Está bien? Bien. Entonces, en este caso, para el área 1, ¿cuál sería la curva que está arriba? F de X. F de X. F de X. ¿Y cuál sería la curva que está abajo? Sería 0, que sería Sí. igual. Exactamente. ¿El eje X, profe? Exactamente. Entonces, curva superior menos curva inferior me da el área entre dos curvas sin importar si están por arriba o por abajo del eje. ¿Está bien? Entonces acá capaz que convendría que ponga curva superior y acá curva inferior. Las que limitan superior e inferiormente a la región. ¿Y cuáles van a ser los límites de integración para esta integral que tiene por arriba la función? Desde 1 sobre 1 hasta sobre hasta 1. Desde 1 sobre E hasta 1. Esa sería el área 1. Y para el área 2, ¿cuál es la diferencia? ¿Que quién está por arriba en el área 2? 0 menos F de X. Exactamente. Y esta sería entre 1 y E. Entre 1 y E tengo primero el eje X y después la función. ¿Está bien? Arriba el eje X y por abajo la función. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Pero fíjense que las integrales son muy parecidas, ¿sí o no? Si yo Solo la- cambian el signo. Exactamente, entonces nos va a convenir calcular la indefinida y después usar la primitiva. Esto sería menos x logaritmo neperiano de x, si lo saco al menos afuera, y esto sería menos por menos más, x logaritmo neperiano de x de x. Es la misma función integrando, solo que esta con el signo menos. ¿Está bien? ¿Les parece que la calculemos indefinida entonces? Como para después usarla en las dos. Sí, profe. Bien, bien. Bueno, y ahora sí voy a necesitar borrar. Quizá estos calculitos que están acá. ¿Puedo? Sí, profe. Bien. Este, si ustedes quieren aplicar propiedades, lo pueden calcular un poquito más. Yo me he quedado con que era positivo y no lo he calculado, pero en realidad esto da 1 sobre E. Si ustedes lo calculan bien, da 1 sobre E. Sí se lo puede calcular.
y este da menos e. Pero no me interesaba solamente si estaba por arriba del eje o por abajo del eje. Por eso no entré en detalles de cálculos. Profe, ¿y en un parcial afecta eso? O sea, calcular así o calcularlo más precisamente. Y no, depende. Si estamos trabajando con el resultado de una integral, sí. Pero si estamos haciendo el bosquejo de la gráfica, no habría problema. ¿Está bien? Pero en el resultado de la integral, sí te puede afectar que no llegues hasta el final en los cálculos. Por ejemplo, suponete que hay un arco tangente de pi sobre... Perdón, un arco tangente de 1 y no lo calculas, eso sí puede llegar a descontarte algo de puntaje porque es algo de lo que queremos que sepan el valor. ¿Está bien? No, claro, yo me refería al bosquejo nomás. No, la integral siempre, si es definida, tiene que terminar en un número. En el bosquejo no sería necesario. Perdón, me distraje porque justo leí el chat. No hay problema. Bien. Respondiéndole a Candela. Bien. Sí, no habría problema con el bosquejo, con que calculen los valores exactos. Lo que sí necesitan ser exactos son los que me limitan a la región por derecha y por izquierda, porque esos me van a dar los límites de la integral. Esos sí necesitan ser exactos. Pero hasta dónde llego arriba y hasta dónde llego abajo no es tan importante. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Pero si tienen tiempo y les sobra el tiempo, siempre es mejor que sumen, ¿cierto? Que calculen lo más que puedan. Bueno, vamos con la integral entonces. Ahí ustedes ven. Si ven que les está sobrando el tiempo en el parcial, pueden. Es una integral en la que me aparece un logaritmo neperiano. ¿Qué es lo primero que voy a pensar? Sustitución. Muy bien, un punto más, Esteban. Veamos. Acá. En este caso, ¿puedo sustituir el logaritmo neperiano de x? Para que lo pueda sustituir me debería aparecer la derivada. ¿Puedo sustituirlo? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué? La derivada es 1 sobre x. Exactamente, la derivada es 1 sobre x y no está en la integral. Entonces nos damos cuenta que no podemos sustituirlo. ¿Cuál es la otra opción si no puedo sustituir? Por partes. Por partes. En este caso tengo una logarítmica y una aritmética. Pero yo les dije que si está el logaritmo, ese seguro que tiene que ser ¿quién? U. El logaritmo seguro que tiene que ser U, porque no lo puedo integrar al logaritmo solito. Entonces, si quieren la acomodamos un poquito, la pasamos a la X para adelante, porque U tiene que ser el logaritmo neperiano. Y por lo tanto, esto que está acá es ¿quién? Db. Db. ¿Se la acuerdan a la formulita o la pongo acá arriba? Sí, la profe. integral de U por db es igual a... La integral U por B menos la integral de B por du. Perfecto. Bien. Bueno, U por B, B por U es lo mismo. El orden de los factores no altera ahí el producto. Y ahí está bien usado. Bien. Entonces, U por B menos la integral de B por du. Entonces, ya hemos elegido quién es U, ya hemos elegido quién es dB. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? Bien. Sí. Bien. Una vez que elijo quién es U y quién es dB, ¿qué tengo que calcular? du y B. Bien. Entonces voy a escribir acá partes. Siempre está bueno que escriban en algún lado los cálculos estos que están. Así como en la sustitución escribimos la sustitución, cuando hagan partes escriban que U es logaritmo neperiano de X y por lo tanto, ¿qué sería du? Su derivada. De X 1 sobre X. 1 sobre X de X. Bien. Y si dB es X, no mentira, X de X, ¿qué sería B? X cuadrado sobre 2. Perfecto. Integro acá, la integral de X es X cuadrado sobre 2. Entonces B sería X cuadrado sobre 2. Bien,
Detalles que generalmente olvidan el día del parcial, poner el de X acá. Si tengo diferencial de este lado, tengo que tener diferencial de este lado. ¿Está bien? Y lo mismo acá. Si este es diferencial, acá también tiene que estar el diferencial. Bueno, es un error muy común. Y sí les descuento puntos, así que no se lo olviden. No van a desaprobar por eso, pero sí les descuento puntos. Entonces, ya tengo U, ya tengo B, ya tengo DB. ¿Cómo queda la integral? O la formulita. La integral de logaritmo de X por... Bien. U por B, que sería logaritmo de X por... X cuadrado por 2. Cuadrado sobre 2. Bien. ¿Qué más? Menos la integral. Menos, recién va la integral. La integral de B por... Por DU. Por DU. Y fíjense qué fácil. Este era B y DU era 1 sobre X de X. Es sencilla que se hace la integral por suerte en este caso. ¿Está bien? Acá tengo U por B menos B por DU. ¿Qué puedo hacer con el X cuadrado y el X de abajo? Simplificar Simplificar. y saco un medio. Y saco el 2 factor común. Exactamente. Entonces me quedaría logaritmo neperiano de X. Al X cuadrado sobre 2 sí conviene ponerlo adelante. Así no se confunda con el argumento del logaritmo. Sí conviene ponerlo adelante. Saco el 2 y me queda la integral de X de X. Que esta ya la acabamos de hacer para calcular el B. ¿Y cuánto es? X cuadrado sobre 2. X cuadrado sobre 2. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bien. Entonces, va de nuevo rapidito. Si está el logaritmo neperiano y no pude hacer sustitución, ese es U. Y lo otro, todo lo que quede, es de B. Una vez que tengo U, lo derivo para encontrar DU. Y cuando ya tengo DB, lo integro para encontrar B. Cuando ya tengo todo, aplico la reglita. U por B menos la integral de B por DU. U por B menos la integral de B por DU. La tienen que saber la reglita, ¿sí? No vale machetear. Por ahora, mientras hagan los ejercicios, sí pueden, pero después ya no, ya se lo van a aprender, no se preocupen. Y una vez que aplico, la integral que queda debería ser más sencilla, que en este caso, por suerte, sí ha quedado mucho más sencilla y la podemos calcular. ¿Me han seguido? Sí. Bien. ¿Qué nos estaría faltando? Y calcular con los límites las definidas, digamos. Exactamente, calcular las definidas. Ya puedo borrar la gráfica, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Así ya la calculo de este lado y no borro lo de allá. Entonces, el área nuestra va a ser el área 1 más el área 2. El área es igual al área 1 más el área 2. El área 1 era menos la integral que acabamos de calcular. Acá sí podríamos sacar factor común para que quede más bonito. Así el cálculo sea más fácil. X cuadrado sobre cuadrado. Bien. ¿Lo sacamos o no? ¿Qué les parece? Sí. Bien. Bueno. Por logaritmo neperiano de X menos un medio. Sí va a simplificar los cálculos porque en lugar de calcular 2 veces esto, lo calculamos 1. Entonces, el área 1 era esta integral entre 1 y 1 sobre e menos esto
entre 1 sobre E y 1. Más el área 2, que es la misma integral, pero entre 1 y E. Y acá sí tenemos que calcular los valores, porque son todos valores conocidos del logaritmo neperiano. Así que calculemos. Primero particularizo para 1. 1. Me quedaría 1/2 por. Logaritmo neperiano de 1, ¿cuánto es? 0. 0 menos 1/2. Y ahora le tengo que restar particularizado en 1 sobre E. Quedaría menos 1 sobre E al cuadrado sería 1 sobre E cuadrado, ¿cierto? 1 sobre 2E al cuadrado. Totalmente. 1 sobre 2E al cuadrado. Y el logaritmo neperiano de 1 sobre E, capaz que me hubiese sido conveniente calcularlo recién. Menos 1. Es menos 1, así es. Menos 1 menos 1/2. Bueno, ya lo calculamos en el próximo. No quería, pero voy a tener que borrar la elección de partes. ¿Está bien? Sí, profe, no hay problema. Bien. Bueno. Y ahora lo mismo, pero con esta que está acá. Primero particularizo para E, que acá me quedaría E al cuadrado sobre 2. ¿Y logaritmo neperiano de E? 1. 1. Menos 1/2. Menos, y ahora particularizo para 1. Sería 1 al cuadrado sobre 2, 1/2. Y logaritmo neperiano de 1 Es 0. 0 menos 1/2. Bien. Y bueno, ya está fácil. Acá 0 menos 1/2, menos 1/2. Menos 1/2 por 1/2 menos 1/4. ¿Están de acuerdo? Y acá me queda menos 3/2. Menos 3/2 por... Más 3 cuartos B al cuadrado. Exactamente. Más 1 menos 1/2, 1/2. 1/2 por E al cuadrado, esto sería E al cuadrado sobre 4. ¿Están de acuerdo? Sí. Y más porque este por este, 1/4. ¿Están de acuerdo? Porque acá sería menos 1/2 por menos 1/2 más 1/4. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, y veamos entonces. Ahora este menos lo vamos a distribuir y me va a quedar 1/4 menos 3/4 B al cuadrado más 1/4 de E al cuadrado sobre 4 y más 1/4. Ah, no. Yo pensaba que iba a poder trabajar este con este, pero no es lo mismo. Pero este con este sí. 1/4 más 1/4. 1/2. 1/2. Más E al cuadrado sobre 4. Y menos 3 sobre 4E al cuadrado. ¿Y qué les parece? ¿Esto es positivo o negativo? Positivo. Sí. ¿Por qué? Sí, es verdad. Primero, o sea, lo único negativo está dividiéndose por algo que, o sea, ya de por sí 3/4, así que... Perfecto. Porque el segundo suma, digamos, sería mayor a 1 y la resta es menor a 1. Exactamente, muy bien. Esto También- seguro que es mayor que 1 porque E es 3 al cuadrado, 9/4, es mayor que 1 seguro, aproximadamente. Y muy bien, esto seguro que es más chico que 1 porque ya es 3/4, o sea, ya lo estoy dividiendo en 4 a 3, que es un número más chiquito. Entonces, seguro que esto es más chico que 1. Esto es más grande que 1 y encima le estoy sumando 1/2, así que seguro que es positivo. Muy bien el análisis. Profe, Sí.
También con el análisis de la gráfica, más o menos, porque el área 1 era negativa y es más chiquita que el área 2. Ojo, Viendo la gráfica. no, si es área, Era al revés. El área 1 parece bueno, más no grande que el área importa, 2. no importa cuál sea más grande o cuál sea más chica, pero al ser área sí o sí las dos tienen que ser positivas, las dos tienen que ser positivas, sí o sí, ¿está bien? Así que en realidad deberíamos verificar eso, pero esta solita por sí sola sí es positiva, ¿cierto? Esta era el área 2. Y esta solita me da todo positivo, así que esta solita es positiva. Y esta también debería ser positiva, pero sí es positivo, por eso que hemos dicho hace un ratito, ¿sí? Un cuarto seguro que es más grande Porque que 3 dividido en 4 por 9, 3 dividido en 36, esto seguro que es más chiquitito, pero las dos por separado me tienen que dar positiva porque son áreas, ¿está bien? Claro, sí, sí, sí. Bien, pero sí, si uno la analiza esta, sí se ve, es más difícil de ver, pero sí, sí es positivo el resultado. Esta es la que correspondía al área 1 y esta es la que correspondía al área 2. Y si son positivas por separado. ¿Está bien? Sí, profe. Pero sí entiendo lo que has querido decir, lo que has querido decir, que la primera era más chiquitita. Sí es más chiquitito el valor de la primera. Y el valor de la segunda es más grande. Pero como son áreas, los dos resultados nos tienen que dar positivos. ¿Está bien? Bueno, ese sería el último que nos tocaba hoy. ¿Alguna duda hasta acá? No hay problema. Cuando se No, llega a profe. eso, y bueno, por intuición, bueno, no intuición, sino que ves ahí y decís, ok, es positivo. Usted dijo, hay que confirmarlo con el gráfico o algo así. ¿Cómo sería eso? No es necesario. Ah, ok. Tiene que ser positivo porque representan área, pero Claro, o sea, si no va a haber una forma de que lo confirmemos, lamentablemente. no, claro, pero vas haciendo el desarrollo de esto, así que esa es la demostración, comillas. Claro, esa sería la demostración. Así es. Sí. Bien. Entonces, para la semana que viene, bueno, no nos vemos la semana que viene, así que feliz día. Les digo, a menos que vayan a consulta, si nos vemos en consulta, ahí los puedo saludar, pero igual ya pasó el día del estudiante para la consulta. Pero traten de hacer entonces lo más que puedan de partes, ¿sí? Y van a trabajar la semana que viene con la función exponencial. Acuérdense de que pueden asistir a las prácticas del miércoles si quieren, pero que no es obligatorio, o a las del jueves, a las que ustedes quieren y que vean que se puedan anotar. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Bueno, y listo, con eso terminamos por hoy entonces. Nos estamos viendo ya la Chao, otra semana profe. o el jueves en consulta. ¿Está bien? Nos vemos, cuídense. Ok, profe, cuídese usted Nos vemos, también. profe. Nos vemos. Gracias. Muy Nos feliz vemos, día, profe. muy lindo. Descansen, festejen y estudien. ¿Está bien? Ok. Gracias. Nos Y vemos. feliz día pasado para usted. Bueno, gracias. Sí, decime, Cintia. No. ¿Qué otra, profe? ¿En qué comisión estabas? ¿En qué horario es el miércoles? A las 5, a las... Bueno, justo la semana que viene va a tener que... no se puede... Ah, bien. Bueno, ya le voy a avisar yo que has estado presente hoy, ¿sí? Y ya le consulto, ¿sí? Miércoles. Sí, porque ese es el único horario que tiene la profe Analía. Bueno, ya le voy a decir yo que has estado vos hoy conmigo y, y bueno, sí, si podés decirle a ella, estaría bien. Si no, de todos modos ya le aviso yo, ¿sí?
Bueno, de nada. Nos vemos entonces. Y vamos a cortar la grabación.